Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias, Señor, por el tiempo que tú nos concedes, Señor, de escuchar la hermosura de tu palabra, Señor. Concede, Señor, tu preciosa gracia al predicador, a los oyentes, Señor, al recibir esta palabra, Señor. Que la podamos entender y aplicar a nuestra vida. La hermosura del Evangelio, la justicia de Dios para los hombres, revelada por fe y para fe. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Vamos a continuar entonces con esta carta, recordando lo que abordamos en el versículo 16 el domingo anterior. ¿Qué vimos el domingo anterior? Bueno, que un hijo de Dios no se avergüenza del Evangelio. Y no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no debemos avergonzarnos de la palabra, no debemos avergonzarnos de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros debemos estar activos, dispuestos para poder presentar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Y esto implica en nosotros una reflexión. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siempre dispuestos? ¿Estamos siempre atentos para presentar el mensaje de salvación? ¿La gente que está a nuestro alrededor conoce nuestras creencias? ¿O podríamos decir que somos de esos cristianos incógnitos, de esos cristianos escondidos? Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo se goza al hablar de su Salvador. Y sabemos que hay poder de Dios cuando se está citando las Escrituras, cuando se está hablando de la salvación. Bueno, y entonces vamos a abordar en esta oportunidad el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar entonces de este versículo la justicia de Dios. Y para poder comprender la justicia de Dios, tenemos que mirar cómo lo analiza la iglesia romana. Vamos a mirar cómo analiza la justicia de Dios la iglesia romana. ¿Cómo la entiende el hombre sin Dios? ¿Y cómo está plasmada en las Sagradas Escrituras? Es decir, vamos a mirar esa justicia bajo tres aspectos. ¿Cómo lo ve la iglesia romana? ¿Cómo lo ve el hombre sin Dios? ¿Y cómo está plasmada en las Sagradas Escrituras? Y de igual forma, en este pasaje, en este versículo, vamos a ver cuál es ese medio para la justicia. ¿Cuál es ese medio para la justicia? Iniciemos entonces. La justicia de Dios. Una pregunta: ¿cómo ser justos ante Dios?
¿Cómo ser justos ante Dios? Una pregunta muy importante que debemos analizar, en la cual debemos reflexionar. ¿Cómo ser justos ante Dios? Bueno, esa es la pregunta. Miremos un poco qué ocurría en el siglo XVI, cuando la iglesia romana vivía una gran crisis que trajo como resultado un movimiento llamado la Reforma. Eso ocurrió en el siglo XVI, porque la iglesia romana venía de una gran crisis moral. Y en el marco de esa reforma vemos un protagonista que clavó 95 tesis en la iglesia de Gutenberg. Su nombre es Martín Lutero. Martín Lutero vivía atormentado por el pecado. Martín Lutero era un monje y él vivía atormentado por el pecado. Por ejemplo, él pasaba a confesarse, ¿no es cierto? Lo que hace tradicionalmente la iglesia romana, que a través de la penitencia la persona se confiesa ante el sacerdote. Él pasaba entonces a confesarse, Martín Lutero, y cuando salía del confesionario ya estaba otra vez atormentado del pecado, porque recordaba algunos pecados que no había mencionado ante el sacerdote, y él estaba completamente atormentado. Él no estaba en paz. Él veía que no podía ser justo ante Dios, ya que no cumplía con las normas y estándares de Dios. Martín Lutero dijo: durante 15 años de mi vida como monje, me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas. En verdad pensaba que podía justificarme con mis obras. Eso era lo que decía Martín Lutero. Y eso enseñaba la iglesia romana, que las obras podían salvar a la persona. Miremos cómo la iglesia romana abordaba este tema en el Concilio de Trento en el año de 1547, lo que se conoce como la Contrarreforma, un movimiento que hay que la reforma, y entonces la iglesia romana en el año de 1547 desarrolla durante un buen tiempo el Concilio de Trento. ¿Qué afirma el Concilio de Trento? Que el pecado original ha debilitado y desviado, pero no ha destruido o extinguido completamente la libertad del ser humano. Y la justificación, que ese es nuestro tema, la justicia de Dios, el justo, es un proceso para la iglesia romana que comienza con la regeneración. ¿Y cómo se da esa regeneración? Con el bautismo de agua a los niños. Mira, esto es muy importante que lo podamos entender para poder comparar. ¿Cómo se da para la iglesia romana la regeneración? Con el bautismo. Con el bautismo a los niños. Es decir, el bautismo de agua. En el bautismo, los niños son limpiados inmediatamente del pecado original, sin ningún tipo de preparación por su parte. Así lo dice la iglesia romana. A través del bautismo, entonces los niños son limpiados del pecado original. Ya en el caso del adulto, debe pasar a través de una preparación moral, que consiste en confesar sus pecados, la penitencia, en la caridad, es decir, las buenas obras y los sacramentos. Así el hombre avanza a su justificación. Es decir, la iglesia romana dice que para que una persona sea justa, debe ¿qué? Por supuesto, confesar sus pecados, participar de los sacramentos y desarrollar obras. Así el hombre podría ser justificado en Dios. Porque esas cualidades de la justificación, según el Concilio de Trento, no dan certeza de esa justificación y pueden perder esa justificación. Eso es lo que dice el Concilio de Trento. Es decir, no hay certeza de que el hombre pueda ser justificado con todo eso. No hay certeza. Y además puede perder esa justificación.
puede perder esa justificación. O sea, en otras palabras, para la iglesia romana no hay seguridad de la salvación y además la puede perder para la iglesia romana, la salvación. No hay seguridad, no hay seguridad. Ahora, miremos el hombre que desea acercarse a Dios. Ya vimos el primero, ¿no? El primer elemento es de la iglesia romana. Ahora miremos cómo el hombre desea justificarse ante Dios. Él desea justificarse por medio de las buenas obras, porque si preguntáramos nosotros en la calle cómo ser justo ante Dios, seguramente una persona que diría, bueno, haciendo obras, ¿no es cierto? Eso diría, haciendo buenas obras. Y haría también esta analogía. Los hombres malos van al infierno, los hombres buenos van al cielo, ¿no es cierto? Diría eso. Sin embargo, pues eso no es así como lo dice como tal la palabra de Dios. Ellos, esas personas que desean justificarse ante Dios, ellos ponen el propio estándar. Ellos califican lo que es bueno y califican lo que es malo. ¿Sí ves? Ellos ponen el propio estándar de justicia. Es decir, el hombre pone sus propias reglas para que Dios lo justifique. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos nosotros que mirar. Después de esta introducción tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de justicia de Dios en la palabra, bien podríamos hablar de uno de sus atributos. Dios es justo. Podríamos hablar de uno de los atributos. Dios es justo. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Vamos a mirar entonces la justicia de Dios. Como Dios es justo, uno de sus atributos. Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Podríamos pensar como los atributos de Dios, ¿no es cierto? Hemos nosotros abordado en algún momento a través de las enseñanzas del discipulado los atributos de Dios y nosotros hemos podido observar que uno de los atributos de Dios es su justicia y aquí lo vemos. Miremos otro pasaje bíblico, Salmos 11:7. Salmos 11:7. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Una vez más, la palabra de Dios nos dice que el Señor es ¿qué? Justo. Dios es justicia. Dios es justo. Y Él ama esa justicia que proviene de Él, porque Él es justo. Pasemos a otro pasaje. Estamos mirando la justicia como atributo de Dios. Juan 17:25. Juan 17:25. La palabra de Dios nos dice allí en el Evangelio de Juan, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mira cómo nuestro Señor Jesucristo califica al Padre, Padre justo, Padre justo. Aquí vemos que el Señor es justo, y la justicia de Dios es la forma en que Él legisla su rectitud. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es la forma en que Él legisla su rectitud. Esa es la justicia de Dios, la forma en que Él legisla su rectitud. Pero también en la palabra podemos hablar de justicia retributiva. Justicia retributiva. Tú puedes entonces pensar, ¿qué es justicia retributiva? Bueno, es la que designa la rectitud de Dios en la ejecución de la ley y se relaciona con la distribución de las recompensas y los castigos. Esa es la justicia retributiva, la que se relaciona con la distribución de recompensas y los castigos. Miremos un ejemplo en la palabra de Dios, Salmos 11:5-6. Salmos 11:5-6. Estamos hablando de la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.
Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Es decir, la justicia retributiva es dar al que hizo bien, bien. Y al que hizo mal, pues también, pues tiene unas consecuencias. Esa es la justicia retributiva de Dios. Pero ¿sabes qué? También en la palabra vemos otro tipo de justicia. Ya hemos visto la justicia como atributo. Ya hemos visto la justicia retributiva. Y ahora veremos la justicia libremente imputada al pecador por la gracia soberana de Dios con base en la expiación vicaria de Cristo. La justicia libremente imputada al pecador por la gracia soberana de Dios, con base a la expiación vicaria de Cristo. ¿Qué es lo que está hablando allí el apóstol Pablo? Muy importante en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿De cuál justicia está hablando el apóstol Pablo? ¿De los atributos de Dios? ¿De la justicia retributiva o de la justicia libremente imputada al pecador por la gracia soberana de Dios? Está hablando de la tercera. Está hablando de la tercera justicia. Miremos esa justicia, como nos lo dice ahí el pasaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Miremos esa justicia acompañada, relacionada con otros versículos bíblicos para poder entender un poco más este concepto. Isaías 46, 12, 13. Y además que esa justicia está relacionada con la salvación. Por eso estamos hablando de que es una justicia imputada al pecador por la gracia de Dios, porque está relacionada esa justicia con salvación. Isaías 46, 12, 13. Mira lo que nos dice la palabra. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Mira, este pasaje que condensa, este pasaje del profeta Isaías está condensando justicia con salvación. Justicia con salvación. 7 siglos atrás, el profeta Isaías estaba hablando de esto. Justicia y salvación. Lo que hace referencia el apóstol Pablo 7 siglos atrás. Miremos otro pasaje del profeta Isaías, Isaías 51:5, para seguir abordando la justicia con la salvación, justicia con salvación. Isaías 51:5 dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Relación entre justicia y salvación. Justicia y salvación. Ahora, debemos recordar lo siguiente. El hombre sin Dios busca sus propios medios de salvación. Él desea calificarse a través de sus propias obras para ser acepto ante Dios. Y debemos tener claro que la Biblia nos dice lo siguiente en Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Ten presente la pregunta que hicimos al principio. ¿Cómo somos justos ante Dios? ¿Cómo podemos ser justos ante Dios? Mira lo que nos dice las Escrituras, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni uno solo justo. Y la pregunta que hicimos al principio, ¿cómo ser justificados ante Dios? Miremos qué nos dice Isaías 64, 5, 7. Isaías 64, 5, 7. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste, porque pecamos.
en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Qué nos dice ese pasaje? Ese pasaje nos está hablando allí de que la gente sin Dios, la gente cuando se olvida de Dios, peca deliberadamente. Y mira, ahí dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestras obras sin Dios son como trapos de inmundicia, porque nosotros pensamos que están bien ante Dios, pero como no estamos con Dios, Dios las califica como trapo de inmundicia, es decir, inservibles, no tienen valor para Dios. Cuando tú estás sin Dios, cualquier obra que desarrollas no tiene valor ante Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Tú puedes compartir a una persona un mercado. Tú puedes dar a una persona un desayuno, un almuerzo, una cena. Pero si estás sin Dios, esas obras, esa caridad no vale nada. No vale nada. Es importante que podamos entender ello. Por eso allí se dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esas son nuestras obras sin Dios, trapos de inmundicia. Ahora, Dios pudo castigar a toda la raza adámica, actitud acorde con su santidad. Pero ¿sabes qué? Dios, que es rico y rico en misericordia, planeó que su Hijo tomara nuestro lugar. La forma para ser justificados ante Dios es solamente una, y es por medio de la fe en Cristo. No hay otra forma, no hay ninguna otra forma. Recuerda lo que dice Romanos: no hay justo ni aún uno. No hay ninguna otra forma para ser justificados ante Dios. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Mira lo que nos dice la palabra. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí nosotros vamos comprendiendo realmente de qué está hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Está hablando de la justicia en Cristo. Si nosotros no estamos en Cristo, no hay forma de ser justificados ante Dios. La única forma es Cristo. Y dice que por medio de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice que al que no conoció pecado, al que no tenía mancha, al que no tenía contaminación, al que estaba puro, lo hizo ¿qué? Pecado por nosotros. Para que nosotros estemos limpios de pecado, tenemos que estar en Cristo. En Cristo. Entonces, la justicia de Dios no se puede alcanzar por ningún mérito humano. No hay ningún mérito, no hay ninguna obra humana para ser justificados ante Dios. Solamente es creer en Cristo mediante la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miremos un momento lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ¿cómo obtenemos la fe? ¿Cómo llega la fe? Por medio de Dios.
pues esto es un don de Dios, pensamos que es nuestra fe la que puede acercarse a Dios. ¡Qué gran error! Una persona puede tener fe en un médico, en un abogado, en su esposo, en su padre de familia, pero aquí no se refiere a nada de eso. Es la fe que pone Dios, es la fe que pone Dios. Porque si fuera nuestra fe como tal, un día podemos creer y otro día no podemos creer. Un día creemos en que el médico puede hacer algo por nuestra salud, pero otro día no. Y vamos a otro médico y después vamos a otro médico. Si te das cuenta, esa es nuestra fe sin Dios. Es cambiante. Un día sí y otro día no. Pero si la pone Dios para creer en su Hijo, es diferente. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe. La causa de la salvación es la gracia. El medio, la fe. La causa de la salvación es la gracia. El medio, la fe. Y esa fe continúa santificando a la persona hasta la glorificación. Esto es lo que se conoce como la perseverancia de los santos. Y en ese versículo 17 que estamos estudiando de Romanos 1, 17, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo cita las escrituras del Antiguo Testamento. Volvamos a Romanos 1, 17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ahí viene precisamente lo que cita el apóstol Pablo. Está citando Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Esa es una cita del Antiguo Testamento. Pablo se soporta, Pablo acompaña sus escritos con el Antiguo Testamento. Ahí es cuando vemos la unidad de la palabra de Dios. Ahí es cuando vemos que tanto el Antiguo como el Nuevo es la palabra de Dios, es la unidad de Dios. Algunos dicen: no, el Antiguo no. No, Pablo lo está citando allí. Vayamos precisamente a Habacuc 2:4. Vayamos a Habacuc 2:4 para poder seguir avanzando en este importante tema, ¿no? Lo que cita aquí el apóstol Pablo. Habacuc 2:4. Dice la escritura: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí están las palabras del profeta Habacuc que desarrolla también el apóstol Pablo. Pero ¿de qué está hablando el contexto allí en Habacuc? Muy interesante que lo tengamos en cuenta. El contexto es la injusticia. El contexto es la impiedad. ¿Y qué está haciendo Habacuc? Clamando por justicia de Dios. Eso es lo que está haciendo el profeta, clamando por justicia de Dios. ¿Y sabes qué? Dios le responde. Y Dios le dice: listo, voy a hacer justicia y voy a enviar a los caldeos a juzgar a Judá. A lo que Habacuc se extraña y se confunde, porque Habacuc dice: ¿cómo así? ¿Tú vas a enviar a ellos que son más injustos, a los caldeos que son más injustos que nosotros? ¿Tú vas a hacer eso? A lo que el Señor le responde: ellos también van a recibir castigo, los caldeos. Ellos también lo van a recibir. Y en ese contexto es que encontramos precisamente allí esas palabras, ¿no? Que más el justo por su fe vivirá. Pero mira que ese versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc dice que he aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿Qué pasa con esa alma que no es recta? Se enorgullece. Se enorgullece. Piensa que sus acciones, que sus obras lo van a salvar. El orgullo, ¿sabes qué? No deja ver la obra de Cristo. El orgullo no deja ver la obra de Cristo. ¿Y qué hace? Ponemos por encima nuestras obras. Es que yo sí hago esto, es que yo sí hago lo otro, es que yo sí estoy pendiente, es que yo sí ayuno, es que yo sí vigilo, es que yo sí diezmo, es que yo sí hago esto. El orgullo.
Y sabes que la Biblia nos ilustra a unas personas que se creían justas, pero en su propia opinión. Y ahí está el gran problema del ser humano. Miremos ese pasaje. Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. El orgullo no deja ver la obra de Cristo. Lucas 18, 9, 14. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué vemos acá? Vemos a un fariseo y vemos a un publicano. El fariseo completamente orgulloso. Además, el fariseo se comparaba con los demás. ¿Cómo se comparaba con los demás el fariseo? El fariseo decía: yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no hago obras de injusticia, decía. ¿Sabes qué? Es que el fariseo tenía su propio estándar de justicia. Él pone las propias reglas para él autojustificarse. ¿Sí ves la diferencia? El hombre sin Dios pone sus propias reglas para autojustificarse, y Dios es el que da el estándar. Nadie puede acercarse a Dios porque Él es santo, porque Él es puro. Nadie puede acercarse ante un Dios 3 veces santo. La única manera era alguien sin pecado, alguien sin contaminación. No hay ninguna otra forma. Entonces, el fariseo además dice: no soy adúltero, no soy ladrón, pero ¿sabes qué? Mira mis obras, mira mis obras. Ahora, tú no necesitas enunciar tus obras. Tú necesitas es que los demás vean en ti las buenas obras. ¿Sí ves por qué? ¿Qué estaba haciendo el fariseo? El fariseo estaba diciendo: es que mira mis obras, mira esto, mira lo que yo hago. ¿Sabes qué? Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy diezmos de todo, absolutamente de todo lo que gano. ¿Y sabes qué hace el fariseo? Además, se compara. Mira, es que yo sí tengo la entrada al reino de los cielos. Ese que está allá, no. Ese de allá, no. Y ¿sabes qué? Para gran sorpresa de los que estaban escuchando este mensaje de nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas 18, ¡qué gran sorpresa! El que salió justificado fue el pecador, el publicano. Mira las palabras del publicano, o cómo nos lo ilustra nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo: es que yo sí doy, es que yo sí hago. No, ¿sabes qué? ¿El que dijo? Él se golpeaba el pecho diciendo que él era un pecador. No hay forma de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. No hay ninguna otra forma. Allí es cuando dice nuestro Señor Jesucristo que el publicano salió ¿qué? Justificado, justificado. ¿Cuál era la actitud del fariseo? Orgullo. Recuerda lo de Habacuc, ¿no? Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El orgullo no te deja ver el poder de salvación. Porque tú quieres ayudar, porque tú quieres hacer tus propias obras, las que Dios no te ha mandado. Cuando nosotros caminamos en la carne, son nuestras propias obras. ¿Sabes qué? Esas obras no tienen ningún valor para Dios,
Pero ¿sabes qué? Para el mundo sí, porque el mundo nos va a llenar de elogios, porque el mundo nos va a llenar de saludos, porque el mundo nos va a llenar de aplausos, condecoraciones, invitaciones. Pero para Dios estamos desaprobados y estamos en el infierno. ¿Sí ves? Esas obras que se desarrollan en la carne para el mundo van a ser aplausos del mundo. Nos van a aplaudir, nos van a dar condecoraciones, nos van a tocar nuestros hombros y nos van a decir, bien, bien, excelente. Pero para Dios estamos reprobados, porque estábamos pensando que con nuestras obras íbamos a ganar el favor de Dios. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo entendió muy claramente ese concepto, porque en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 9, lo desarrolla de una manera muy especial. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira lo que dice el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si fuéramos al original y entendiéramos qué significa la palabra basura, es la palabra excremento. Así es, eso dice el apóstol Pablo. Todo eso, todas esas obras en la carne, que él se podría gloriar, dijo, no, eso no. Y el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo no es como el fariseo de la versión que estamos haciendo referencia de Lucas 18. No. ¿Sabes qué? Pablo no se gloría en sus títulos, en sus estudios, en sus pergaminos, en sus obras, en su linaje. Nada de eso. Pablo solamente ve a Cristo. Pero lo que más debe llamar la atención es cómo Pablo califica esos títulos, esas obras. Son basura, son estiércol, son excremento, esas son. Para él no tienen ninguna validez, absolutamente nada de eso. Y él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para ganar al Señor. Recuerda, en Cristo tenemos la salvación. Y esa salvación llega mediante la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Mira lo siguiente. Si nosotros comprendemos el verdadero evangelio, estaremos avanzando en el crecimiento espiritual. Pero si nosotros no comprendemos el verdadero evangelio, estaremos vendiendo un evangelio por obras, quitando el valor de Cristo. Mira, esto es muy importante, comprender el verdadero evangelio. Si nosotros no lo comprendemos, seguiremos vendiendo un evangelio por obras, cuando la Biblia es muy clara y dice que somos justos mediante la fe. ¿En quién? En Cristo. No hay nada más. Ahora, obviamente, las obras evidencian nuestra fe.
las obras evidencian nuestra fe, pero esas obras son puestas por Dios, preparadas de antemano, nos dice Efesios 2:10. Si me hago entender, es diferente hacer obras para salvarme a hacer obras ya siendo salvo. Es muy diferente, a pesar de que tú lo relaciones, es muy diferente. Hacer obras para ganarme la salvación. Voy a triplicar mis oraciones. Voy a dar mi casa y todo lo que tengo para ganarme la salvación. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro para ganarme la salvación. No. ¿Sabes qué necesitas? Solo Cristo. Estando en Cristo vas a desarrollar obras, pero no para la salvación, porque ya eres salvo. Ya eres salvo. Y esas obras, ¿sabes qué? Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó. Por eso, ¿entiendes? Esas obras de la carne y realmente caminar en el Señor, esas obras en la carne no te van a llevar a ninguna parte. El Evangelio debe ser vivo en nuestra vida. Por medio del verdadero Evangelio hay paz en nuestro corazón. Por medio del verdadero Evangelio vamos en un proceso de crecimiento. Por medio del verdadero Evangelio nuestra vida experimenta el gozo de estar en Cristo. Porque recuerda una vez más la introducción. ¿Cómo podemos ser justos ante Dios? Y recuerda una vez más lo que dijimos de Martín Lutero. Martín Lutero vivía atormentado. ¿Por qué vivía atormentado? Por el pecado. Es que imagínate, él se confiesa, sale de ese proceso de confesión, camina unos pasos y se acordó de otros pecados. Inmediatamente empieza a pensar lo que no debe pensar. Habla lo que no debe hablar. Y hace lo que no debe hacer. Entonces, ¿qué hacía? Esto que acabé de hacer, esto que acabé de pensar es un pecado. Y ahora, ¿cómo voy a ser justo ante Dios? ¿Sabes cómo él veía el Evangelio? Como una carga. ¿Sabes cómo él veía a Pablo? Él odiaba a Pablo porque decía, no voy a poder ser justo. ¿Cómo voy a poder ser justo? Pero un día que estuvo realmente meditando, que estuvo realmente atento a la palabra. Mira, por eso es muy importante estar atento, porque puede ser el día de tu salvación. Atento a la palabra de Dios. Allí Martín Lutero se dio cuenta que estaba hablando de la justicia de Dios, del Evangelio. Se dio cuenta de ello y ¿sabes qué? Ahí experimentó gozo, nacimiento de nuevo. Entendió que solamente por medio de Cristo está la salvación. Por medio de Cristo está la justificación. Solamente por medio de Cristo somos justos ante Dios. Imagínate ese título tan maravilloso, justos ante Dios. La única forma es por medio de Cristo. El precio fue extremadamente caro. La vida del Hijo de Dios. Claro, algunos con una mente perversa pueden decir yo soy justo ante Dios porque estoy en Cristo, pero con sus obras niegan realmente que están en Cristo. Mira lo que dijo Martín Lutero una vez más. Un superior de la iglesia romana, le dijo a Martín Lutero, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan sus buenas obras para la salvación, ¿qué pondrá en vez de ellas? A lo que Lutero respondió, solo Cristo, solo Cristo. Y todo lo que haga después son las obras que Dios ha preparado. ¿Sí? Una vez más quiero repetir esto. El superior le dice a Lutero, si se deja al cristiano, entonces vivir solo por fe, si se le quitan sus buenas obras para la salvación, ¿qué pondrá en vez de ellas? Lutero respondió, solo Cristo. Solo Cristo es el medio de
justificación. Y miremos finalmente Isaías 61:10. Isaías 61:10. Con este versículo vamos a concluir. Isaías 61:10. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué hermoso es poder entender este tema de ser justo ante Dios. Pero ¿sabes qué? A veces, por los conceptos recibidos, por la información que ha llegado a nuestra vida, nosotros queremos justificarnos ante Dios por medio de las obras. Ten cuidado con ello. Ten cuidado con las obras que estás desarrollando, porque puedes pensar que con esas obras estás ganando el favor de Dios. Ten cuidado con ello. Es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer lo otro. No, excelente, porque lo tenemos que hacer como hijos de Dios. Pero no quieras comprar el favor de Dios con esas obras. Porque si es así, estás por un camino equivocado. Un camino que no corresponde a la salvación. Por ello la reflexión es: ¿comprendes el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O todavía vendes el evangelio como obras? Todo lo que tú haces si estás en Cristo es que Dios ya lo determinó que lo hicieras. Tus oraciones, tu lectura de la Biblia, tu forma como tratas a los demás, son fruto de tu nacimiento de nuevo y tu desarrollo de la fe. Pero si tú vas a tratar a los demás porque te toca, si tú vas a compartir con los demás y hablar del evangelio porque te toca, porque piensas que ese es un medio para ganar la salvación, estás perdido. Por eso lo decía y lo repito una vez más: por medio del verdadero evangelio hay paz en nuestro corazón. ¿Tienes la paz de Cristo en tu corazón? ¿O todavía te atormenta el pecado? ¿El pecado de ayer? ¿El pecado de antier? ¿El pecado de esta semana? ¿Todavía te está atormentando? ¿O tienes la verdadera paz? ¿O estás viviendo un proceso como Martín Lutero, donde el pecado te atormenta todavía? Bueno, él después dejó eso atrás. Él conoció la verdad del evangelio. Por medio del verdadero evangelio vamos en un proceso de crecimiento. Lo que hace el apóstol Pablo, él dice: lo he dejado todo, todos mis títulos, todas mis cosas, no tienen ninguna función. Imagínate una persona allá en el cielo: voy a presentar mis títulos. No, lo único es Cristo. Y por medio del verdadero evangelio, nuestra vida experimenta el verdadero gozo de la salvación. Hay gozo en estar en Cristo, y es el verdadero gozo. ¿Y cómo es ese verdadero gozo? Porque aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, tú tienes gozo. Es increíble, ¿no? No, pero ¿cómo me voy a gozar si estoy viviendo una prueba tremenda, terrible? Pero ¿sabes qué? Experimentas el gozo que hay en la salvación, porque entiendes que esto no se queda ahí, que esa prueba no va a durar toda la vida, no va a durar toda la eternidad esa prueba. Lo entiendes claramente y experimentas el verdadero gozo. Y entonces en medio de la prueba hay gozo. En medio de la dificultad hay esperanza. ¿Pero cómo? Estando realmente en Cristo. Porque quizás podemos estar caminando es por la religiosidad. Y la religiosidad te hace presentar como ¿qué? Como un hipócrita. O sea que
¿Cómo estás? No, bien, 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 bien. Pero por dentro hay tristeza, hay dolor. O podrías decir, no, esto está todo mal. Y entonces uno diría, ¿y todo está mal? ¿Cuál es la esperanza que esa persona tiene en Cristo? Claro, hay pruebas y esas pruebas pueden cambiar de ánimo a la persona, por supuesto que sí. Pero en el fondo esa persona camina bajo la esperanza de Cristo. Pero eso es porque ha llegado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. El apóstol Pablo allí en Romanos nos dice, Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tomar un tiempo para poder orar, para poder clamar al Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.